Llegó el momento de recibir un mensaje de fe, una palabra que te llevará a alcanzar tus sueños. La conferencia de hoy es el hombre natural y el hombre espiritual. El ser humano, mis amados hermanos, tiene dos naturalezas. Y para esto quiero llevarlos a 1 Corintios 2:14. Y vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Dice la Escritura así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos. Padre que estás en los cielos, bendecimos esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra tenga efectos sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que al terminar hoy la reunión salgamos como hombres espirituales. Si hemos estado viviendo en una vida natural, hoy te pido que nos cambies esa naturaleza para ser personas espirituales, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia solamente demuestra dos tipos de personalidades: los espirituales y los naturales. El hombre natural es aquella persona que aún no ha sido regenerada, que no tiene a Cristo en su corazón y, por supuesto, no ha experimentado un nuevo nacimiento. Este grupo está bajo la influencia y dominio del mundo, vive según sus instintos, cegado y atrapado en las cosas terrenales. Esta es una persona natural. Mientras que los espirituales es aquella persona regenerada, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Este grupo no pertenece al mundo, ni mucho menos camina por instintos, sino bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una persona espiritual. Por eso, mis hermanos, nadie puede tener las dos naturalezas al mismo tiempo. Y si lo tuviera, la Biblia le llama tibios. Un tibio es aquel que es natural y que es espiritual, es un tibio, pero la Biblia declara que ningún tibio entrará en el reino de Dios. El Señor afirma: y los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener una sola naturaleza. Mi consejo es que todos tengamos la naturaleza espiritual. Amén. No es lo mismo vivir de una forma natural que vivir de una forma espiritual. No es lo mismo. Pero vamos a ver qué es el hombre natural. Vamos a la Biblia, ahí donde estábamos, en 1 Corintios 2:14. La Biblia dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice la Escritura. Ahora quiero leerte la versión Dios habla hoy, y la Biblia dice así: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente, dice esta versión. Es decir, que las personas naturales son aquellas personas inconversas que no han reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador. Ellas son las personas naturales. Pero vemos hoy actualmente que muchas personas naturales no aceptan las cosas espirituales.
Es aquí donde nacen las filosofías huecas. Empiezan a buscar religiones, empiezan a buscar teorías o empiezan a buscar libros para superación personal, para quitar ese vacío que hay dentro de ellos. Pero la Biblia es bien clara en Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la Biblia dice: porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto dice el amén por esto? Nada podemos hacer sin Cristo, mis hermanos. Podremos ser muy inteligentes, personas muy preparados, muy profesionales, pero si en el centro de nuestra vida no está Jesucristo como nuestro Salvador, no tiene sentido. La Biblia dice: nada podéis hacer. Amén. Ahora, hay personas que se les hace la invitación para seguir los caminos de Dios, pero dicen: a mí eso no me late, dicen. Y tienen razón, porque son personas naturales, tienen razón. A nosotros que estamos dentro del grupo de los espirituales no podemos usar este tipo de lenguajes, porque estamos llamados, estamos escogidos y estamos dentro del grupo de los espirituales. Por lo tanto, nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que decir: heme aquí, Señor. Ese sería nuestro lenguaje. La Escritura nos manda ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? A las personas naturales, no a los cristianos, sino a las personas naturales que no tienen a Jesucristo en su corazón. Amén. Aquí en la Escritura también encontramos en 2 de Corintios 4:4, dice la Biblia: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas naturales pueden percibir mejor lo malo que lo bueno. Se inclinan más al bando de la naturaleza humana, donde está lo malo. La Biblia dice: porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para romper esa atadura demoníaca? Confesar a Jesucristo, ponerlo en el corazón y empezar a caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios nos creó a su imagen y Él desea que todos seamos espirituales. Amén. Pero el consumismo deliberado que existe actualmente en la sociedad ha hecho que muchas personas se inclinen por el lado natural. La mercadotecnia, por ejemplo, ha inspirado a muchas personas a hacer lo malo y no a hacer lo bueno, a obedecer lo malo y a desobedecer lo bueno. Las personas naturales caminan por lo general por el camino amplio. Y dice el libro de Mateo 7:13. Y dice la Escritura así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, dice la Escritura. Cuando una persona se le invita a la iglesia, lo piensa 2 veces, pero cuando lo invitan al antro, ni media vez lo piensa. Pero la Biblia dice: y muchos son los que entran por ella, dice la Biblia. Amén. Pero también la Escritura dice: y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona natural no puede definirlo, no lo puede discernir, porque está viviendo en un mundo natural, donde para él todo está bien, no está mal. Pero vamos a ver el ejemplo de 2 personas en la Biblia. Uno se llama Caín y el otro se llama Abel. Vamos a Génesis 4:1-2. Dice la Escritura: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí en la Biblia, mis hermanos,
no encontramos si Adán les delegó el trabajo o ellos lo escogieron. La Biblia dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hay ocasiones, mis hermanos, que como hijos tenemos que elegir, pero también hay ocasiones que no nos queda de otra que entrarle lo que sea. Ambos jóvenes eran preparados con un conocimiento espiritual de primera mano. Podemos decir que ellos no tenían por qué desear el pecado, porque estaban viviendo en una casa justa, en una casa santa, nada menos que su papá era Adán y era Eva, imagínese usted. Mas sin embargo, mis hermanos, Satanás ya estaba en acción, porque para esos tiempos Dios ya lo había arrojado del cielo. Pero vamos al versículo 3, y dice la escritura así: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, dice la Nueva Versión Internacional. Esta versión dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice la palabra. Ahora, mis amados, la ofrenda en el Antiguo Testamento era un don, era un regalo levantado de cierta posesión a Dios como símbolo de agradecimiento. Esa es una ofrenda. En la Biblia no encontramos que los dos ofrecieron sacrificios, no eran sacrificios, eran ofrendas, porque ellos habían sido enseñados a dar y como tal tenían que obedecer, y ellos lo estaban haciendo como símbolo de agradecimiento. Por eso, mis hermanos, el diezmar, el sembrar, el dar ofrenda, el dar primicia, para muchos le llaman la regla de oro, porque eso hace que nuestras finanzas crezcan. Es decir, nuestra prosperidad económica depende de esto. Pero ¿cuántas personas naturales hacen esto de dar? Porque es una regla de oro. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Esto, mis hermanos, es un mandato para todo aquel que lo quiera hacer. En la Biblia no encontramos que Dios pidió tal ofrenda a Caín y Abel, sino que ellos fueron criados por Adán y Eva con una buena enseñanza sobre la ofrenda dedicada a Jehová, y por esto estos muchachos sabían lo que estaban haciendo. Vamos al libro de Mateo 7:15, y la Biblia dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice la Biblia. Si nuevamente nos trasladamos en la historia de Caín y Abel, vemos que Caín y Abel fueron criados juntos. En ellos no podía existir pecado. Les enseñaron iguales, pero al final el fruto, uno se perdió y uno obedeció a Dios. Tenemos que vestirnos de santos, pero como dice la Escritura, porque si no se va a cumplir lo que dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Por fuera son grandes espirituales, pero por dentro son unos grandes demonios. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Cuánto dicen amén por esto? Pero vamos al versículo 5, y la Biblia dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice la Biblia. Cuando se le trae algo a Dios, debe ser de lo más profundo del corazón. ¿Cuánto dicen amén? Sin ningún reproche. Para que sea recibido por Dios, tiene que ser de lo más profundo del corazón. Pero vemos a Caín, que Caín cumplió, pero lo hizo de mal modo, como un religioso, no como un buen hijo de Dios. Entonces, cuando se hace esto así de mal modo, no se ve la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, tenemos que hacerlo de buen corazón. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos al versículo 6, de ahí de Génesis, donde estábamos. Génesis 4, 6, 7, y dice la Escritura así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, dice la palabra. Quiero leerte la Nueva Versión Internacional, y dice así: entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El día de hoy encontramos, mis hermanos, a muchos Caínes así. No aceptan su error. Dijera un dicho: donde se montan en su mula, ni quien lo baje. ¿Han oído ese dicho, verdad? Cometen el error y por orgullo no piden perdón, sino que les pasa como Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dice esta versión. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, dice la Biblia. Por eso, mis hermanos, cuando cometemos un error y no lo aceptamos, sino que al contrario nos enojamos, cometemos el error y todavía nos enojamos. Fíjense, esto es tremendo. Por eso el diablo está ahí en la puerta. Mire, usted sale y sale con su montón de demonios, ¿eh? Es lo que le pasó a Caín. Caín, como no fue recibida su ofrenda, se enojó rápido. Pero vamos al versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tremendo, mire. Pero ¿cómo? Si los dos crecieron juntos, fueron en la misma escuela, todo, miren, no había diferencia. Pero la Biblia dice que Caín mató a su hermano. Qué tremendo, mire. Vean el poder que tiene Satanás en las personas naturales. Aquí podemos ver que Caín nunca fue un espiritual, aunque fue crecido en un seno familiar espiritual. Él no lo fue, sino natural. Sus hechos lo relatan que era un hombre natural. Ahora, mis hermanos, hay familias que sin darse cuenta, los papás en sus casas hay Caínes. Y yo he preguntado a veces con los papás: ¿y quién de los dos niños es el mayor? Es él, dice. ¿Y el más chiquito? Es él. Ay, pero viera usted, el chiquito, como le pegue el grande, el Caín, pues mire, Caín. Y todavía le da risa. Ay, mi chiquitito es travieso, mira cómo le da, todo mordisqueado, lo deja. Es Caín. Hay que reprender el espíritu de Caín, y sin darnos cuenta, pero ahí está el Caín en la casa. Hay otras familias en que Caín es el esposo o la esposa. Hay Caínas que dicen: mira, mi amor, soy tu mujer, duermo contigo, pero si seguís, te voy a demostrar quién es tu verdadera madre. ¿Verdad? ¿Qué Caína, pues? Tenemos que reprender. O hay esposos también, ¿verdad? En la casa son unos grandes santos, pero afuera son unos grandes demonios. Pasan las muchachas, hasta se ahoga con la saliva. De veras. Los Caínes, y están en su casa. Hay que reprender ese espíritu de Caín. Amén. Porque dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel, el santo, el adorador. Mire qué tremendo. Ahora, la invitación de hoy es para vivir en el bando de los espirituales, no en el bando de los naturales. Esa es la invitación el día de hoy. Amén. Vamos a ver el hombre espiritual, que es la que nos conviene a todos. Vamos a 1 Corintios 2, 15, 16. Dice la escritura así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero leerte la Dios habla hoy, y dice así: en cambio,
Aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarlo a él. Pues las Escrituras dicen: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Ahora, aunque el hombre es espiritual, es un creyente espiritual, aunque ha recibido a Cristo en su corazón, ha recibido la cobertura especial, es un hombre espiritual, pero también dentro de él hay algo que si esto no lo cultiva, si esto no persevera para quitarlo y trabajar en esa área, se despierta. Dice el libro de Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la Biblia, Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice la Biblia. El creyente debe vencer diariamente la carne, negándose a hacer lo que ella quiere. Debe ser una persona constante, mis hermanos. Es una persona espiritual. No todos los creyentes hacemos este esfuerzo. No luchamos contra nuestras debilidades. Y si lo hacemos, no somos constantes. Pero en ocasiones, por la indisciplina, no logramos nuestras metas. Pensamos que porque estamos haciendo algo ya ganamos el cielo, mis hermanos, y no es así. Tenemos que luchar por todas nuestras debilidades, pero sobre todo accionar. Hechos, no palabras, mis hermanos. Las palabras salen bien bonitas, el hacerlo es el problema. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos 7, 19, 21: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice la palabra. Pero quiero leerte la Dios habla hoy, está muy clara, y dice la Biblia así: no lo hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero. Ahora bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. Mis hermanos, ¿qué encontramos en la sociedad? Usted se da la vuelta, expendio de cerveza. Se da de este lado, otra cantina. Camina más allá, otro igual. Un anuncio, unas mujeres semidesnudas. Y en de quiera usted no ve ahí, no ve cosas sagradas, cosas santas, puro mensaje así. Pero dice el apóstol Pablo: aún queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance, dice la palabra. Alguien que no se prepara en la oración y en el ayuno, yo se lo he cantado y se lo he dicho: el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y el que ve la televisión, telenovela, se le va la bendición. Cuidado, hermanos, cuidado. Así es que, mis hermanos, tenemos que cumplir el mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que una persona espiritual debe ser perseverante en las cosas de Dios, por el pecado que hay dentro de nosotros. Si hay un descuido espiritual, cae inmediatamente en las manos del diablo. Y es sumamente peligroso, porque después de conocer el Evangelio y caer nuevamente en las garras del demonio, trae consecuencias catastróficas. Quiero llevarte al libro de Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Pero vea el 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Mire, y dice el 45: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice la palabra. Mis hermanos, los espirituales están llamados a ser perseverantes en la oración y en la lectura de la palabra.
Pero la Biblia dice que cuando una persona está limpia y de repente cae, dice que vienen los demonios, pero ya no solo con uno, viene con su equipo. Mire, si aquel cayó en el alcoholismo, regresa con un espíritu de fornicación, con uno de adulterio, con uno de mentira, con uno de tranzas, etcétera, etcétera. Y mire, y de corbata, esos demonitos se llevan otros demonitos por ahí de cola. Y cuando venimos a ver, la persona bien llena, pero no del Espíritu Santo, sino bien llena de demonios. Cuidado, mis hermanos, no nos descuidemos espiritualmente, porque estamos llamados a ser espirituales. Pablo advierte que algunos se estaban comportando de manera mundana, de manera no espiritual, que en vez de resistir con firmeza las inclinaciones de su carne, hacían todo lo contrario. Frecuentemente cedían a ciertas acciones incorrectas, no dignas de una persona real, regenerada. Primera de Corintios 3:1-3 dice la Escritura así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?, dice la Biblia. Ciertas personas se estaban comportando de tal manera que ya no crecían espiritualmente, no progresaban y habían tomado una actitud como persona recién convertida, es decir, como una persona inconversa, una persona natural. Y por eso la Biblia dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pablo, años antes, ya había estado en esa iglesia y según él los había dejado todos, pero bien espirituales. Pero no fue así. Dejó esa iglesia, dejó recomendado con alguien y se fue. Cuando Pablo regresó, resulta que los encontró todos carnales. Mire. Entonces, dentro del grupo de los espirituales hay varios niveles de fe. Hay personas con bastante fe, hay personas con mediana fe y hay personas con poca fe. Ahora, ¿dónde estamos llamados nosotros a inclinarnos? A adquirir esa fe. ¿Cómo? Luchando, ser perseverante, trabajando en la obra del Señor, pidiéndole a Dios. Entonces usted va a ser una persona de mucha fe espiritual. ¿Cuántos dicen amén por esto? Por eso el apóstol Pablo les habla a los corintios así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, dice la Biblia, sois carnales, dice el Señor. Por eso, mis hermanos, aquí en nuestra iglesia tenemos la escuela de formación integral de líderes, que es la columna vertebral de la iglesia, para formar discípulos de Jesús, para no ser niños espirituales, para no ser bebés espirituales. Tenemos que aprender de la palabra. Son 66 temas que se imparten en un lapso de 8 meses para que sea usted un discípulo de Jesús y deje de ser un bebé espiritual. Porque si no, hermano, se va a descriar espiritualmente. Si no nos preparamos, mis hermanos, vamos a estar viviendo como enanitos espirituales. Pero vamos al libro de Génesis 4:4. Dice la Escritura así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Jehová aprobó la adoración que Abel le ofreció. También se nos dice que no aprobó la adoración de Caín, ni aceptó su ofrenda. Ahora, mis hermanos, el consejo es este: cuando traiga algo para Dios, desde que usted determinó entregárselo a Dios, empiece a orar. Dígale: Señor, te entrego esto que tengo en mi bolsa. Señor, te voy a entregar
mi diezmo, Señor, te voy a entregar mi siembra, Señor, te voy a entregar eso. Desde que usted determinó, empiece a clamar a Dios para que cuando usted venga, Dios reciba esa ofrenda agradable y sea aceptable como la ofrenda de Abel. Amén. Adán no falló como padre, tampoco Dios odiaba a Caín. El problema estaba sembrado en el corazón de Caín. Dios se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Los mejores aplausos, las mejores alabanzas, lo mejor se merece Dios, se merece lo mejor de todo. Pero Caín no llevó lo mejor, y si lo llevó físicamente, pero en su corazón no tenía lo mejor, mientras que Abel lo que llevó, lo llevó de corazón, y por eso fue aceptable esa ofrenda, mis hermanos. Abel no fue aceptado por la mejor oveja que llevó ese día, ni Caín fue rechazado por haber llevado ese camión de verduras. Caín simplemente fue rechazado por sus malas obras, por el estilo de vida que decidió llevar, y Dios se lo dice en su propia cara, ahí en el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, dice la Biblia. Mis hermanos, Dios sabe cómo está nuestro corazón, porque Dios conoce la intención del corazón. Nosotros vemos lo externo y aparentamos en ocasiones estar bien, pero dentro del corazón está el problema. Por eso dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Le das un fuerte aplauso al Rey. Ahora, mis hermanos, al grupo de los espirituales tenemos una armadura que siempre debemos de utilizar, y ahí está en el libro de Efesios. Póngase el yelmo de la salvación, tome el escudo de la fe, póngase el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, tome la espada del Espíritu, póngase el cinto de la verdad, póngase la coraza de justicia. Con esa armadura usted va a estar cubierto de toda acechanza que el diablo quiera lanzarle. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y vamos al versículo 8, y dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Acabó con la vida de un verdadero adorador, mire, de un hombre justo, entregado a su trabajo. Acabó con los sueños de un ser humano en cuyo corazón solo anidaba el amor hacia los suyos y para con Dios. Y digo esto porque en el libro de Mateo 23:35 la Biblia dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, dice la Biblia. Abel era tan justo que el Señor Jesús reconoció su justicia. Mis hermanos, así como hay muchos Abeles, también hay muchos Caínes el día de hoy. Abel, mis hermanos, tipifica esa clase de persona, ese creyente espiritual que sirvió siempre obedeciendo los mandatos de Dios. Realmente sabía quién era Dios. Ese era Abel. Abel era un adorador de Jehová. Todo lo mejor que para su Dios se lo daba. No desatendía la palabra de Dios. Agradaba a Dios con su manera de vivir. Honraba a Dios con sus labios, mis hermanos. Este era Abel, y por eso su ofrenda fue recibida, mi hermano. Por eso dice la Escritura que cuando traigas algo a Dios y te acuerdas que tienes problema con alguna persona, dice la Escritura que dejes tu ofrenda y te vayas a pedir perdón, dice la palabra. No sé, mi hermano, en qué grupo te encuentras, si en el de los naturales o el de los espirituales. ¿En qué grupo te encuentras?
Pero sorprendentemente te digo que si eres una persona natural, la consecuencia, la Biblia dice que es la muerte. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Si estás en el grupo de Caín, lamento decirte que vas a sufrir mucho. Sentirás en tu alma un vacío tan grande que en las noches llorarás angustiado al darte cuenta que vives de manera mundana o carnal, como si no conocieras de Cristo. Mis hermanos, ¿cuántos creyentes, disque creyentes, pues viven así? Viven desesperados, con depresión, cargados, viven problemados. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos decidido tomar en serio la palabra de Dios. Y en esta tarde yo quiero invitarte para que tú hagas un compromiso con Dios a ser una persona espiritual y no una persona natural. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta tarde? Y antes de orar, mi hermano, no sé con qué corazón te presentes ante Dios cada vez que vienes a la iglesia. No sé si tu alabanza es sincera ante Él o cantas porque los demás también lo hacen. O lo haces para que se noten que en ti hay un poco de espiritualidad. No sé si Dios significa mucho para ti. Para Abel lo era. No sé para ti si realmente vienes a la iglesia porque realmente te nace o te están trayendo a la fuerza. Yo no sé. ¿Será que le estás dando lo mejor a Dios? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo le agradeces? ¿Qué haces para que sean tus ofrendas aceptadas por Él? En el libro de Hebreos 10:31 dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Qué bueno que usted tomó la decisión de venir. Levanta tus manos al cielo, porque en esta tarde la gloria de Dios se va a derramar sobre ti, amado hermano. Hoy es un día para ponerse de acuerdo con Dios. Hoy es un día para ponerse a cuentas con Dios. Si tú vienes por primera vez a la iglesia y nunca has decidido, nunca has determinado poner a Jesucristo en tu corazón, yo quiero invitarte que hagas la siguiente oración. Y todo el pueblo que de una u otra manera ha hecho esta oración, yo quiero que me ayuden para que las personas que vienen por primera vez y no tienen a Cristo en su corazón, hoy lo hagan y empiecen a vivir una vida espiritual. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Apunta mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Haz un compromiso con Dios de vivir en santidad. Quiero invitarte desde lo más profundo de mi corazón que le digas al Espíritu Santo: aquí estoy delante de ti. Dígale al Señor: yo aquí estoy, Padre. Vive como dice la palabra del Señor. Vive como dice la palabra de Dios. Vive feliz. Recibe la bendición de Dios. Vive conforme a su voluntad. No vivas conforme a tu voluntad, hermanos. Oh Espíritu Santo, eres glorioso, mi Dios. Padre, gracias en esta tarde, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Amén. Vamos a recibir a los niños. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga, hermano. El tema de hoy fue un versículo que está en Proverbios 15:17 y les van a decir de qué es lo que le entendieron. Si hay que comer un plato que haya rencor, si no hay que comer un plato que haya amor. Y eso fue lo que le entendieron, hermanos. Gracias. Bueno, no se vayan los niños. Voy a invitar a Alex y Lupita. Bueno, vamos a presentar este bebé delante del altar de Dios. Yo quisiera que yo lo tuviera usted
me apoyara para orar por este bebé que se llama Isaí Emanuel Vázquez Ventura. Dice la escritura así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así es que esta criatura es un ejemplo de cómo nosotros podemos vivir. Dice la escritura que el que no se haga como niño no puede entrar en el reino de Dios. Así que con esta palabra quiero invitarte a que levante tus manos ahí donde estás y vamos a entregárselo a Dios. Isaí Emanuel, Padre que estás en los cielos, entregamos en tus manos, bendito Dios, la vida de Isaí Emanuel Vázquez Ventura. Señor amado, te los ponemos en tus manos, Padre, para que tú tomes el control, bendito Dios, de la vida de este niño, Padre. Para que tú tomes el control de la vida de esta criatura, Señor. Lo declaramos un profeta, lo declaramos un pastor, lo declaramos un apóstol, lo declaramos un maestro, lo declaramos un evangelista. Declaramos una persona que va a levantar el reino de Dios con poder y gloria. Yo te pido, Señor, que en él, en su crecimiento, en su formación, para llegar a ser un adulto, no pase ningún tropiezo, ni de enfermedad, ni de dolencias, que no sea estorbado por nada, para que él pueda servirte, Señor, cuando él sea grande, bendito Dios. Espíritu Santo, bendice a Alex, bendice a Lupita, Padre, para que sean unos padres ejemplares, para que sean unos padres que inspiran, Señor, para que sean unos padres que inspiran a Isaí Emanuel a ser parte del reino de Dios. Poderoso Dios de los cielos, muchas gracias en esta tarde, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, hijos. Bendiciones. Pueden pasar a su lugar y también los niños pueden pasar a su lugar. Dios les bendiga.